Así que el mensaje de hoy, tiempo de volverse a Dios. Tiempo de volverse a Dios. Esto es algo que Dios siempre ha estado hablando a nuestras vidas. Se lo habló a sus elegidos, a Israel, a diferentes hombres y mujeres de Dios, y se lo sigue hablando a la iglesia. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Esa es la palabra. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Si estaban yendo hacia un camino incorrecto, hoy que oyen mi palabra, den la vuelta. Vuélvanse y búsquenme a mí, la fuente de sabiduría, la fuente de la vida, la verdadera vida, la fuente de la prosperidad, la fuente de la salud, del progreso, del entendimiento está en Él. Todo a través de Cristo. Así que hoy la iglesia, como el pueblo de Israel en el pasado, pues está dominado por una mezcla cultural, y decíamos que la misma iglesia al interior ha creado una subcultura, y entonces hay cosas mezcladas de la religión que se nos enseñan como si fueran bíblicas, y pueden ser mezclas con judaísmo, o pueden ser simplemente mezclas que se van haciendo conforme el mundo avanza. Es decir, aceptando la modernidad, aceptando la tecnología, pero desviándonos de la esencia. De tal manera que se depende más de la tecnología, de los instrumentos, de los cantantes, de las cosas del mundo, que de Dios. ¿Sí me explico? O sea, yo no digo que la tecnología, la música, los cantantes sea malo en la iglesia, no, es bueno. O sea, qué bueno porque podemos contar con ello, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios esté obrando en medio de esas cosas. Que sea Dios quien tenga el control, y que no por darle prioridad a las cosas tecnológicas, a las personas, a la música moderna, a las letras modernas, etcétera, nos olvidemos de quién es el autor de todas estas cosas. Bueno, y hoy sucede. Hoy muchas congregaciones, por diferentes razones, toman ese tipo de caminos. Y claro está que todo esto comienza con el liderazgo. Todo comienza con el liderazgo. ¿Sí? Las cabezas son las que están influyendo. Y si las cabezas se dejan influir por las cosas del mundo, con tal de tener gente, con tal de que la pasen bien, con tal de que crezcan las congregaciones, pues entonces ya nos desviamos. ¿Qué le importa más a Dios? ¿Que las congregaciones estén llenas de gente o que las personas sean transformadas, que conozcan realmente a Cristo? Hay una prioridad, ¿verdad? Así que necesitamos que cada hijo sea formado en el reino de Dios. Hoy decía, esta cultura, esta mezcla cultural se ha convertido en una piedra de tropiezo para muchos creyentes, porque muchos creyentes sinceros, con un corazón quebrantado, han tenido un encuentro con Jesucristo, han venido al conocimiento de Dios, pero luego participando de la cultura del mundo entremezclada con las cosas de la congregación cristiana, pues se van desviando y finalmente llegan a tener o a experimentar una gran frustración por no recibir aquel alimento que se necesita en el Espíritu. Y además no solamente eso, a veces hasta son defraudados por las personas, por los líderes en los cuales se puso la confianza. ¿Sí? Antes escuchábamos pues tantas cosas agradables de muchos cantantes que son famosos cristianos, y luego estamos escuchando ya cosas contrarias dichas por ellos mismos o por la crítica en las redes, y entonces la gente ya no sabe qué pensar, que si sí será o no será, que si todavía será cristiano o no lo será, que si sus cantos los cantaremos o ya no los cantaremos. Ese tipo de cosas me refiero, que empiezan a generar frustración, vacío en las personas. Y así como la música y los cantos, también las conferencias, los temas que se tratan, donde muchas veces es más un momento de show, de diversión, ¿verdad?, de pasarla bien, que realmente de que se siembre palabra de Dios.
Y entonces los creyentes no son formados en la cultura del reino. Vinieron a Cristo, pero no crecen como hijos de Dios. El reino de Dios no se ve reflejado ni en sus vidas ni hacia afuera. Entonces tenemos una gran tarea por hacer. Y he venido hablándoles acerca de la historia de Israel, tomándola como un ejemplo, como una ilustración que está en la Biblia, precisamente para que aprendamos de ella. Son lecciones para la iglesia y para los creyentes de hoy. Nos habíamos quedado en que Israel había entrado finalmente a la tierra prometida, y entraron a la tierra prometida y no cumplieron con todo el mandamiento de parte de Dios. El mandamiento era exterminar todo, no mezclarse con las tribus, con los pueblos que ya estaban ahí, porque eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras, que ya habían sido aborrecidos por Dios, y por eso los estaba destruyendo, y por eso estaba entregando la tierra a su pueblo, pero no hicieron las cosas tal como Dios dijo, y entonces pues tuvieron mucho padecimiento. No puedo ir así con todo detalle, pero el libro de los Jueces nos habla de esas altas y bajas. De repente estaban muy bien y al rato volvían a caer y volvían a rogarle a Dios, y Dios volvió a tener misericordia de ellos, y así estuvieron por 400 años. Y luego le pidieron rey a Dios. Israel tenía un gobierno teocrático. Dios era su mismo rey. Dios era quien ponía hombres que pudieran estar al frente de ellos, pero Dios era el que puso la ley y el que estaba gobernando. Y ellos dijeron: no, queremos un rey como todos los pueblos. Queremos que nos pongas un rey. ¿Y de qué manera son los reyes de los pueblos? Los que destacaban, los que eran sobresalientes. Pues hombres fuertes, guerreros, altos, bien parecidos, es decir, con muchas cualidades físicas externas. Y quizá pues sí, inteligentes y hábiles como guerreros. Pues un rey como ese querían ellos. Preferían tener a un hombre como ese al frente que a Dios como su rey. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Sigo hablando de las mezclas. Y sin embargo Dios se los concedió. Dijo: bueno, le dijo al profeta Samuel: está bien, él es el último juez de Israel. Dice: no te desechan a ti, me están desechando a mí. Les vamos a dar el rey que piden. Y escogieron un rey y les puso por rey a Saúl, el más guapo, el más alto de entre todos los hombres de la raza de Israel. Y todos dijeron: ese es el rey. Y a los pocos meses este hombre falló delante de Dios, no obedeció y hubo que sustituirlo. Y entonces trajo a un pastor de ovejas, de allá de entre los rebaños, de allá sacó a David, a un jovencito de 15 años, y ahí lo ungió como rey. Dijo: este es conforme a mi corazón. Y sabemos por la historia que finalmente David llegó a reinar, y ya hace 8 días hablábamos de que David también se tropezó, estando él en la cumbre de su éxito. Es decir, estamos expuestos, cada uno de nosotros, y también los líderes, y también cualquier nombre que se dé, pastor, apóstol, lo que sea, todos estamos expuestos, porque aún estamos en la carne. ¿Qué necesitamos? Que el reino sea bien establecido firmemente en nuestras vidas, para no estar tambaleándose y poder permanecer enfocados en Dios. Y así llegamos al momento en que ya Dios dijo: pues como no tienen entendimiento, vendrá un ejército extranjero, vendrá sobre ustedes y va a destruir Israel, va a acabar con todas sus ciudades, y a ustedes se los van a llevar de esclavos, van a ser expatriados. Y primero fue con las 10 tribus que estaban en el reino del norte. Vino el ejército y el imperio de Asiria y destruyó todo y se los llevó cautivos. Y pese a que Judá, que era el reino del sur, vio cómo a sus hermanos del norte les había sucedido toda esta situación, no aprendieron, siguieron padeciendo en las mismas cosas. Y Dios les hablaba a través del profeta Jeremías y les decía: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, no se mezclen más con las cosas del mundo, permanezcan en mí, porque si no, va a venir este juicio sobre ustedes. Y vino el juicio.
Y finalmente destruyeron Jerusalén, destruyeron el gran templo de Salomón, el templo más magnífico que se ha construido para Dios. Saquearon todos sus tesoros, le prendieron fuego a la ciudad, derribaron las murallas, quemaron las casas, mataron a miles de judíos y a los que quedaban se los llevaron cautivos a Babilonia. Y por 70 años estuvieron allá en Babilonia. Y aún allí Dios les hablaba y les decía: yo voy a tener misericordia de ustedes y un día regresarán a su tierra, pero vuélvanse a mí, ¿sí? Pongan sus ojos en mí. Este es un constante llamado de parte de Dios. ¿Cuál es el tiempo de volverse a Dios? ¿Habrá solamente un tiempo específico? Es hoy. El volverse a Dios es un permanente continuo. Individualmente, de manera personal, como iglesia, como iglesias locales, como naciones, el tiempo siempre está disponible. Dios siempre está esperando que haya un interés, alguien que busque de todo corazón al Señor para Él derramar sus bendiciones. Dice el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 29, versículos del 4 al 14, no se los voy a leer todo, pero un breve pasaje de este Jeremías 29, dice el profeta: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré. ¿Qué es esto? Este visitar y despertar es lo que sabemos que es un avivamiento. 29, a partir del versículo 4. Dice: yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿A cuál lugar? Al reino, el reino donde estaban, en Israel. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y llorarán a mí y yo los oiré. La misma promesa que acabamos de leer hace ratito en 2 de Crónicas 7:14. Dice: me van a llamar, vendrán a mí, van a orar y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y voy a ser hallado por ustedes, dice el Señor. Y los voy a hacer volver de la cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. La promesa de Dios está llena de misericordia y de gracia para con Israel. ¿Sí? Hay juicio de parte de Dios, pero inmediatamente viene la promesa. ¿Sí? No los voy a dejar en esclavitud para siempre. Si ustedes vuelven a buscarme, si ustedes escuchan mi voz y me buscan de todo corazón, de manera sincera, yo los voy a oír, yo los regresaré. Esto es para ellos, para Israel en aquel tiempo. Hoy sigue siendo la palabra abierta y dispuesta para nosotros, ¿sí? A mi pueblo, a mi iglesia. No importa qué tanto hayan caído en tropiezos o en mezclas, sean los líderes o sean los congregantes, sea el mundo. Yo estoy hablando a mis hijos. Y si mis hijos oyen la voz, ¿en cuál tiempo? En el día que la oigan, ¿sí? Y si ese día se vuelven a mí, yo los voy a escuchar, yo voy a responder y los traeré al lugar de bendición, ¿sí? Donde está la paz de Dios, donde está el gozo, donde está la libertad, donde está la sanidad. Allí están esas bendiciones, yo los traeré a eso. ¿Dónde está todo eso? En el reino. Cuando se establece el reino de Dios, allí está todo eso. Por eso dijo Jesús: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Esto es lo que Dios está esperando de nosotros. Y resulta que se cumplieron los 70 años para Israel. Y entonces vemos en el capítulo 9 del profeta Daniel orando. A Daniel se lo llevaron cuando la cautividad en Judá, y se lo llevaron a Babilonia siendo un jovencito. Y este joven fue educado, fue formado
allá en Babilonia y siempre estuvo sirviendo con los reyes. Y siendo ya un anciano, él recuerda la promesa de Jeremías, del profeta Jeremías, y dice, y comienza a orar. Es decir, Señor, hoy recuerdo que tu promesa es que a los 70 años de cautividad tú nos regresarías a tu pueblo, a Israel. Y empezó a orar y a buscar a Dios. ¿Para qué? Para que esa promesa fuera cumplida. Esto es importante, hoy esta parte que quiero que quede en tu corazón. ¿Cuál es el tiempo de volverse a Dios? En el momento que se despierta la conciencia, en que te acuerdas, en que dices, este es el momento de buscarlo y de regresar. Y dice en el capítulo 9 de Daniel, no lo voy a leer todo, solamente unos versículos, dice que él empezó a orar a favor del regreso de Israel a su tierra prometida. Dice a él, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel pudo no haber caído en este quebranto. Ya Daniel había vivido toda una vida, una larga vida en Babilonia, y siempre estuvo en los lugares privilegiados. Siendo un esclavo, un cautivo, siempre vivió junto a los reyes, porque era muy sabio, porque recibía sabiduría de parte de Dios y era un consejero y fue un gobernante en el reino extranjero. Ya no tenía necesidad de regresar él a Israel. Pudo haber dicho, pues yo aquí ya estoy muy a gusto, ya tengo mis 80, 85 años, pues ya aquí me quedo. ¿Cuánto me puede restar de vida? Pero había una promesa. Y esa promesa era el tiempo de cumplimiento. Se cumplían los 70 años. Y él se postró y lloró. ¿Cómo respondió Dios? A su promesa y a la oración. Dice que movió el corazón de los reyes persas, de Ciro, de Daniel, de Artajerjes, reyes paganos, idólatras, que eran quienes gobernaban al pueblo cautivo de Israel. Les movió el corazón para que ellos mismos dijeran, regresen a su pueblo, reconstruyan el templo de Dios, del Dios verdadero. Lo reconocieron como el único Dios. Y yo les voy a dar para el viaje, y les voy a dar provisiones, y les voy a dar protección, y regresen. Y así empieza el regreso, el retorno después de 70 años nuevamente a Israel. Algo importante aquí es observar que de las 12 tribus que se fueron y se llevaron cautivas, solamente la tribu de Judá pudo regresar. Las 10 tribus primeras que se llevó el imperio asirio fueron dispersadas totalmente. Hasta hoy son tribus perdidas en todo el mundo. Están regados por todas las naciones, dispersos. Si no, pudieron regresar. Solamente Judá pudo regresar, donde gobernó David, donde David empezó la obra, donde después Jesucristo se expresó y se manifestó. Solo el reino del sur. ¿Por qué preciso esto? Porque la promesa es para todos, pero solo un remanente la recibe. Solo un remanente fiel es el que retorna. Es importante. Dice, voy al libro de Esdras, en el capítulo 1. Esdras fue un sacerdote. Él pertenecía a la línea sacerdotal de la familia de Aarón, y él también era de los cautivos allá en Babilonia. Y él recibe de parte de Dios el llamamiento para regresar a Israel con una misión específica. Él iba como sacerdote a restablecer el culto a Dios, la verdadera adoración. A eso iba a regresar él. Y el rey le daba además autoridad para que estableciera jueces y pudiera establecer justicia allá en los territorios de Israel. Pero dice el capítulo 1, versículo 1 de Esdras, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro,
¿Quién lo despertó? Dios, a un rey pagano. Despertó el Señor, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Adonai, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo ven ese edicto? Nabucodonosor se los llevó, destruyó todo, se llevó hasta los tesoros del templo de Salomón y allá tenía todo guardado. Y ahora un rey posterior a él dice: Dios me ha dicho que los regrese, que vayan ustedes y además que lleven y que la gente de acá les ayude con oro, con plata, con ofrendas, para que reedifiquen el templo. Y así comienza el regreso de una parte, de un remanente de Israel. Primeramente regresó Zorobabel, que él fue enviado como gobernante para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y él regresa y comienzan a poner, primeramente lo que construyen es el altar de los sacrificios, porque esa era la promesa y el compromiso con el rey, de que se iba a ofrecer sacrificios a Dios en favor del rey y también en favor de todo Israel. Y lo primero que hacen ellos al regresar, pues es reconstruir el altar de los sacrificios. Y entonces reedifican el altar de sacrificios y hacen sacrificios a Dios. Y ese día que hacen sacrificios, hacen una gran festividad. Y todos se lo ofrecen a Dios y deciden hacer una fiesta, la fiesta de tabernáculos, que era la que precisamente ocurría en ese tiempo. Después que reconstruyen el altar, comienzan a poner los cimientos del templo. El templo de Salomón lo derribaron hasta lo último. Entonces tuvieron que empezar nuevamente a reedificar desde la cimentación. Y cuando ya están trabajando en la cimentación, se levantan la gente extranjera, pagana, que había quedado ahí habitando en lugar del pueblo de Israel, y les impiden continuar con la obra del templo. Y la obra del templo se detuvo por 15 años, de tal manera que no pudieron seguir construyendo. Y hubo que venir nuevos profetas como Ageo, como Zacarías, a nuevamente hablarles y animarles para decirles: esta es obra del Señor y no tienen por qué detenerse. No oigan las voces de oposición ni se dejen amedrentar. Dios ha movido el corazón de los reyes de Persia y la obra de Dios se va a hacer. Así que vuelvan a reanudar la construcción. Y finalmente reconstruyeron el templo. El día que terminaron de reconstruir el templo, hicieron una gran dedicación y celebraron la Pascua finalmente ya en Jerusalén. Mientras tanto, pues las murallas estaban tiradas, las puertas estaban quemadas, muchas casas no habían sido reconstruidas. Se habla que fueron aproximadamente 40,000 personas las que regresaron en el primer retorno. Y ellos son los que se dedicaron a trabajar y a tratar de reedificar. A esta gente es a la que llega entonces Esdras. Esdras viene con la segunda grupo que regresa de Babilonia a reedificar Jerusalén. Viene el sacerdote y trae a un grupo de casi 2,000 personas que se vinieron con él, y él viene y comienza a trabajar con la gente. Él era un sacerdote. Dice la Escritura en el capítulo 7 del libro de Esdras, versículo 10, que Esdras propuso en su corazón escudriñar la palabra, estudiarla profundamente, la palabra de Dios, vivirla, aplicarla a su vida y enseñársela al pueblo. 3 cosas muy importantes. Él es el líder sacerdotal.
porque ya había un gobernante enviado por el rey. Entonces él viene a restablecer la verdadera adoración. ¿Cómo lo va a hacer? Regresando a la palabra. Había que ir al fundamento que está en la palabra de Dios. Dice, entonces se propuso escudriñarla, estudiarla profundamente, aplicarla, vivirla en su vida y entonces enseñarla. Esta fue la obra poderosa de él. ¿Qué sucede cuando un líder, cuando un hombre de Dios se dedica de esta manera, entregado totalmente a la palabra? Pues Dios responde. Y viene un avivamiento a las tierras de Israel, ahí en Jerusalén. Pero, siempre hay algún pero. Dice Esdras en el capítulo 9, Esdras 9, versículos 1 al 3. Dice que el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas, dice que se aproximaron los príncipes a Esdras, o sea, príncipes que ya estaban allí en Jerusalén, y le dijeron a Esdras: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra y ya han hecho conforme a sus abominaciones. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los levitas, los responsables del culto, de la adoración, estaban mezclados con la gente extranjera. ¿Cómo estaba esta mezcla? Se casaron, tomaron esposas o entregaron a sus hijos, a sus hijas, a gente extranjera, y estaban viviendo en esa mezcla dentro del pueblo. Y como Dios se los había advertido, estos pueblos tenían adoración a otros dioses. Entonces estaban, como lo habíamos explicado, con un pie en el reino y otro pie en las cosas del mundo. Y vienen y le dicen esto a Esdras. Dice, han hecho conforme a sus abominaciones. Dice, ¿quiénes? Los que se han mezclado con los cananeos, con los hititas, con los fereceos, etc. Dice el versículo 2, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y ya han emparentado la descendencia santa con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los altos dignatarios ha sido la primera en esta infidelidad. ¿Dónde empezó la mezcla? ¿Dónde empezó la infidelidad? En las cabezas. Quiero un poquito que ustedes se imaginen. Dios está obrando, movió la voluntad de los reyes persas, puso líderes como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, para que vinieran a motivar al pueblo y lo impulsaran a regresar, a retornar, a volverse a Dios. Y ellos comienzan a vivirlo, ya tienen el altar de los sacrificios, ya está el templo. ¿Y qué hacen? Seguir viviendo con las mezclas, con la raíz que ya traían de atrás. No dejaron a las esposas extranjeras, ya tenían hijos con ellas, estaban en un sincretismo, totalmente mezclados con el paganismo, cosa que ofende a Dios. Y estos vienen y se lo dicen a Esdras. Esdras venía con el gozo, con la ilusión de que ya el pueblo finalmente tenía restablecido el altar, de que tenía el templo y que podía él llegar y entonces impulsar la verdadera adoración a Dios. Y cuando le dicen esta noticia, pues se quebrantó totalmente él. ¿Cómo era posible que los sacerdotes, los príncipes, los levitas, los encargados de dirigir al pueblo en santidad a Dios, estuvieran en pecado, estuvieran contaminados, estuvieran participando del sincretismo? Dice el versículo 3 del capítulo 9 de Esdras, dice, cuando oí hablar de este suceso, Esdras, son palabras de él, cuando oí hablar de este suceso, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué cabellos de mi cabeza y de mi barba. Y viene durante el capítulo 9 todo el quebranto, la humillación que sintió Esdras. Y finalmente él es impulsado a humillarse y a buscar a Dios de todo corazón. Y decirle, Señor, yo no puedo cambiar el corazón de la gente. ¿Cómo voy a cambiar sus corazones hoy para que dejen todo eso? ¿De qué manera vamos a hacer que el pueblo vuelva a ti y realmente tengamos una verdadera adoración
como la que es digna para ti. Y ahí empezó con ayuno, con oraciones, con clamor. Dice que el pueblo se reunió con él. Muchos del pueblo vinieron y estuvieron orando juntos y ayunando y clamando a Dios, y Dios respondió. Y dice que una de las personas, uno de los príncipes, llamado Secanías, vino, se acercó a los que estaban orando y les dice: aún hay esperanza para Israel. Esto está ya en el capítulo 10. Dice, y les propuso lo siguiente: vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos hoy a hacer un nuevo pacto con Dios. Vamos a despedir a las mujeres extranjeras y a los niños nacidos de ellas conforme a la ley de Dios. Está tremendo, ¿verdad? Sí. Dice, vamos a despedir a las mujeres extranjeras. Hay que sacarlas. A todas esas con las que se casaron, con las que procrearon hijos. A ellas y a sus hijos, fuera del reino. Que no contaminen más. Esta era una propuesta. Les propuso hacer este pacto. Y dice que la lista de los culpables, de quienes estaban en esa condición, comenzaba con los sacerdotes. Ahí en el capítulo 10, versículos 18 al 22, dice que primeramente eran 17 sacerdotes y seguidos por los levitas, que eran otras 10 personas. Dice, de las 113 personas que se hallaron en esta condición, la mayoría de ellos eran sacerdotes y levitas y príncipes. Pero cuando hicieron este planteamiento, esta propuesta de pacto, aceptaron. Vamos a hacer lo que Dios ha dicho. ¿Por qué fue que aceptaron? Y entonces recordamos la palabra que Dios les había dado desde Deuteronomio al pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 7, capítulo 7, del 1 al 4. Es decir, el pueblo oyó la propuesta, sabía que estaban en rebelión contra Dios, pero no solamente decidieron actuar porque Esdras decía, no porque el sacerdote decía, sino porque Dios lo había dicho, ¿sí? Esta es la parte importante. Toda la acción y la respuesta está fundamentada en la palabra. Dice Deuteronomio 7, cuando Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, a la tierra prometida, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, y bien mencionadas las naciones, dice, naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Este es el mandamiento. Destruirás todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Dios se encenderá sobre vosotros, y te destruiré pronto. Esta era la palabra que habían recibido desde antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué había sucedido? Pues que al incumplir el mandamiento habían venido los juicios y las consecuencias. Y que a pesar de todo ello, dice Esdras, a sabiendas de lo que dice tu palabra, de lo que dice la ley, hemos seguido contaminándonos, hemos seguido desobedeciendo. Hoy que estamos en un tiempo especial de avivamiento en Jerusalén, porque estamos retornando y restableciendo la adoración, no podemos permitirnos que sigamos en mezclas, sigamos con paganismo, sigamos ofendiendo a Dios, porque esto nos va a llevar otra vez al caos. Los Esdras y Nehemías son hombres de Dios enviados para establecer nuevamente el reino de Dios. Y con el reino de Dios viene la verdadera adoración, una adoración desde el corazón, de entrega total, haciendo y cumpliendo los mandamientos conforme a la palabra de Dios. Dice la Escritura, después en el libro de Nehemías capítulo 8, que se reunieron todos, después de este pacto, se reunió todo el pueblo, y delante de todo el pueblo, Esdras estuvo leyendo la ley. Dice, todo un día, delante de todo el pueblo, se estuvo leyendo públicamente. Hagan de cuenta que tuvieron una reunión de culto como esta.
pero estuvieron todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Dice, mientras Esdras leía el libro, los levitas le explicaban los pasajes que no entendían a la gente. De tal manera que la gente toda comprendió y alababan y adoraban al Señor. Y si después de esto, todos se fueron a comer juntos y a disfrutar de un tiempo especial de comunión, porque se había restablecido la verdadera adoración. ¿Cómo era la adoración y la alabanza que practicaban ellos? Pues era conforme lo había enseñado David. David había enseñado que en el culto a Dios habría músicos, habría cantantes, y que tendrían turnos, y que se seguirían haciendo los sacrificios, pero todo sería en el orden establecido por Dios, con los elegidos y los santificados por Dios. Entonces, sacerdotes y levitas todos se santificaron, sacaron todo lo que había de contaminación y celebraron un verdadero culto a Dios. Este fue el tiempo de volverse al Señor. Nehemías y Esdras son dos libros que en un principio eran uno solo. Y estos dos hombres de parte de Dios nos enseñan hoy a la iglesia que en el tiempo propicio, que es cuando se oye la voz de Dios, hay que volverse a Él y hay que dejar todo lo que contamina para permanecer en la verdadera adoración. Decía Pablo que la verdadera adoración implica ofrecerse a sí mismo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro verdadero culto racional. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto fue lo que ellos empezaron a practicar. ¿Les dolería haber dejado a sus mujeres, expatriarlas y mandarlas fuera? Ya eran sus esposas, ya tenían hijos con ellas. ¿Les dolería haber sacado a sus hijos? Yo creo que sí, claro que sí, pero era necesario. O sea, fue parte del costo de haber caído en esa situación. A lo que vamos es que siempre habrá daño colateral en una situación como esta, donde primero se participa de las cosas que no le agradan a Dios. Al volverse a Dios, habrá consecuencias que no van a poderse evitar, y esas causarán dolor. Sin embargo, el común denominador siempre es que los hijos son de los afectados a consecuencia de las decisiones que se tomaron por parte de los padres, en desobediencia o en rebelión a Dios. Así que ellos finalmente hicieron este pacto con Dios y lo cumplieron. Vemos también que Dios es el que hace posible que su pueblo supere la oposición. Si ustedes leen esos libros de Esdras y Nehemías, constantemente fueron opuestos. O sea, gente venía y se oponía a que la obra de Dios se consumara. Pero finalmente, pese a la oposición, se construyó el templo, se reconstruyeron las murallas de Jerusalén, se restauraron las puertas de la ciudad, se reconstruyó la ciudad y un remanente pudo habitar Jerusalén y poder ofrecer y dar a conocer al Dios verdadero. Dicen los historiadores que este remanente no fue mayor del 15% de lo que era el pueblo de Israel. Es decir, que más del 80% de judíos se quedaron en Babilonia. No regresaron, pese a que estaba la disposición de parte del rey para que regresaran. Solo regresó un remanente, y este fue el que permaneció ahí. ¿Qué pasó con los otros? Pues que ya se habían acomodado, ya se habían mezclado con la cultura babilonia, ya estaban establecidos allá y ya no quisieron dejar lo que tenían en Babilonia para volver a empezar desde cero en Jerusalén. Y obviamente se perdieron de esa restauración de la relación con Dios. Solo un remanente vivió esta restauración, vivió este tiempo de visitación. Y esta restauración está disponible hoy para todos nosotros. Está disponible para la iglesia. La buena noticia
para la iglesia hoy es que confiando totalmente en Dios y en su palabra, hay esperanza. Así veamos las circunstancias muy complicadas, a veces de manera familiar, otras, como decimos, de manera de iglesia o de naciones. Dios no dejará a su iglesia. Siempre se ha conservado a un remanente. Ese remanente, ¿cómo se va a desarrollar? Buscando su palabra, ¿sí? Humillándose, orando y viviendo la palabra de Dios, sabiendo que es posible en medio de este tiempo complicado conocer al Dios verdadero, vivir en el Espíritu y darlo a conocer a quienes aún no le conocen. Ya en el Nuevo Testamento, bueno, antes de decirles del Nuevo Testamento, con esta fracción de la historia que acabo de compartirles, se termina el Antiguo Testamento. O sea, con el retorno de Israel y con la profecía de Ageo, de Zacarías, de Malaquías, terminan los libros del Antiguo Testamento. Y luego viene un vacío de 400 años en los que hubo un silencio, donde Dios no habló al pueblo de Israel. Porque esta situación de altas y bajas continuó. Y llegamos al Nuevo Testamento y vemos el nacimiento de la iglesia, y comienza la iglesia en el libro de los Hechos, en el poder del Espíritu, y vuelve a haber situaciones de oposición. Pero cuando la iglesia está en su avivamiento, en su mayor apogeo, aún la oposición es derribada rápidamente. Ustedes se acordarán de los casos de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Sí? La iglesia está viviendo un avivamiento poderoso, recién nacida la iglesia, y estos Ananías y Zafira vendieron un terreno y luego fueron e hicieron creer que entregaban el 100% de la venta y se quedaron con la mayoría de ese dinero. Es decir, hubo una tendencia a engañar y a mentir al Espíritu. Dijo el apóstol Pedro: ustedes no me mintieron a mí, ustedes están queriendo mentirle al Espíritu Santo. Y hubo consecuencias de eso. Ustedes saben que estos dos personajes murieron. Hubo otro personaje, Simón el Mago, que igualmente se convirtió al cristianismo. Pero dice la Escritura que este hombre hacía magia y hacía prodigios y era famoso y muy reconocido. Cuando se convierte al cristianismo, pues toda la gente dijo: ay, pues si ya Simón el Mago se convirtió, quiere decir que pues la palabra es verdad. Y al rato este Simón el Mago ve que Pedro y Juan oraban sobre las personas y venía el Espíritu Santo, y entonces quiso comprarles el poder a Pedro y a Juan. Volvemos a las mezclas. Y dice Pedro: todavía hay raíces en ti. Yo veo que en ti hay raíces de amargura. Sí, ya conociste a Cristo, ya te bautizaste, pero tienes raíces de amargura. Hay mezclas ahí. Y tú crees que comprándome vas a poder tener el poder del Espíritu Santo. Y lo reprende y ahí lo ajusticia con palabra. Y este hombre pues se arrepiente y finalmente busca un encuentro verdadero con Dios. Esto es lo que necesitamos, que el sincretismo sea hecho totalmente a un lado, que salgan esas raíces. Y el tiempo, pues el tiempo sigue siendo ahora. Ahora es el tiempo de volverse a Dios. Ahora es el tiempo de buscarle. ¿Cómo empezamos? Con la palabra. Es necesario ir a la palabra, oír la voz de Dios, que por lo que Dios nos dice tengamos la convicción de actuar, leer, meditar su palabra y llorar, aplicándola inmediatamente a nuestras circunstancias. Viviendo en ese estilo, nos mantendremos en la cultura del reino. Amén. Vamos a estar de pie.
El apóstol Pablo enfrentó estas situaciones con todas las iglesias que él fundó. Cada una de las iglesias que Pablo fundó y que los otros evangelistas también fundaron, cada iglesia local pasó por pruebas, pasó por oposición, pasó por situaciones de sincretismo. Y la voz del apóstol venía precisamente para alertar, para decir: no se desvíen, pongan sus ojos en Dios y en su palabra, y vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Allí en Filipenses dice Pablo: si ya somos hijos de Dios, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí en la tierra. Dice: y estamos aquí en el mundo como embajadores de Cristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y aquí en la tierra somos embajadores del reino de Cristo. Estamos representando a la cultura del cielo y por lo tanto nuestra vida debe evidenciar y promover la cultura del reino, que es espiritual. Nuestra vida transformada debe provocar cambios, primero en nosotros y después en nuestro entorno. Este es el llamado constante. Si nosotros vamos al mensaje del Espíritu a las iglesias en Apocalipsis, el mensaje vuelve a ser un llamado a volverse a Dios, a dejar las cosas que contaminan, que mezclan. Pero siempre habrá esperanza, siempre hay esperanza para la iglesia, siempre hay esperanza para los hijos de Dios. Así que seamos ese remanente que Dios está reservando, que Dios está guardando, para que continuemos extendiendo el reino de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad y ha sido revelada y hoy está disponible para nosotros, Señor, a fin de renovar nuestros pensamientos, de poder sanar nuestras almas y sacar toda raíz de amargura, toda raíz, Señor, de idolatría, de mentira, Señor, de engaño. Que nuestra mente pueda estar renovada por medio de tu palabra, Señor. Que nuestros pensamientos y nuestras ideas siempre estén dirigidas a darte gloria, Señor. Hoy te damos gracias por Jesucristo, porque a través de Él es como recibimos tu Espíritu, Señor. Gracias porque tu Espíritu mora en cada uno de nosotros, y es tu Espíritu quien nos alerta, es tu Espíritu quien nos ayuda a tener discernimiento, sabiduría para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por habernos rescatado, y hoy pedimos que nos fortalezca, Señor. Fortalécenos en nuestro ser interior por tu Espíritu, Señor. Cautiva nuestras mentes, nuestros corazones, para que estemos alineados a tu voluntad, Señor. Que precisamente podamos vivir lo que estamos cantando, Señor. Que tu reino ha sido establecido en nosotros y hoy vivimos para ti, Señor. Que podamos confiadamente decir: Cristo es mi Señor, no solamente mi Salvador, es también mi Señor. Padre, prospera tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Prospera tu obra hoy, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, que como se hace en el cielo, así se hacha también en nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer en la fe, en la seguridad de que tú estás en nosotros y con nosotros, y que absolutamente nada nos habrá de faltar, Señor. Que podamos vivir en esa convicción y en esa certeza, Señor, de que el bien y la misericordia nos siguen cada día de nuestras vidas, Señor, y que cada uno de nosotros hoy somos ya ciudadanos del reino de los cielos, Señor. Gracias por esta obra poderosa que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor, y que lo que no podemos ver con los ojos naturales podamos verlo con nuestros ojos espirituales, Señor. Trae luz a nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos
espirituales para comprender tu palabra y poderla vivir, Señor. Hoy lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.